Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Solo nos resta discurrir sobre los principados eclesiásticos, respecto a los cuales todas las dificultades existen antes de poseerlos, pues se adquieren o por valor o por suerte, y se conservan sin el uno ni la otra, dado que se apoyan en antiguas instituciones religiosas que son tan potentes y de tal calidad que mantienen a sus príncipes en el poder, sea cual fuere el modo en que éstos procedan y vivan. Estos son los únicos que tienen estados y no los defienden, súbditos y no los gobiernan. Y los estados, a pesar de hallarse indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, a pesar de carecer de gobierno, no se preocupan ni piensan ni podrían sustraerse a su soberanía. Son por consiguiente los únicos principados seguros y felices, por como están regidos por leyes superiores, inasequibles a la mente humana, y como han sido inspirados por el Señor, sería oficio de hombre presuntuoso y temerario el pretender hablar de ellos. Sin embargo, si alguien me preguntase a qué se debe que la Iglesia haya llegado a adquirir tanto poder temporal, ya que antes de Alejandro, no solo las potencias italianas, sino hasta los nobles y señores de menor importancia respetaban muy poco su fuerza temporal, mientras que ahora ha hecho temblar a un rey de Francia y aún pudo arrojarlo de Italia, y ha arruinado a los venecianos. No consideraría inútil recordar las circunstancias, aunque sean bastante conocidas. Antes que Carlos, rey de Francia, entrase en Italia, esta provincia estaba bajo la dominación del Papa, de los venecianos, del rey de Nápoles, del duque de Milán y de los florentinos. Estas potencias debían tener dos cuidados principales: evitar que un ejército extranjero invadiese Italia y procurar que ninguna de ellas preponderara. Los que despertaban más recelo eran los venecianos y el Papa. Para contener a aquellos era necesaria una colisión de todas las demás potencias, como se hizo para la defensa de Ferrara. Para contener al Papa bastaban los nobles romanos, que divididos en dos facciones, los Orsini y los Colonna, disputaban continuamente y acudían a las armas a la vista misma del pontífice, con lo cual la Santa Sede estaba siempre débil y vacilante. Y aunque alguna vez surgiese un Papa enérgico, como lo fue Sixto, ni la suerte ni la experiencia pudieron servirle jamás de manera decisiva a causa de la brevedad de su vida, pues los 10 años que, como término medio, vive un papa bastaban apenas para debilitar una de las facciones. Y si, por ejemplo, un papa había conseguido casi exterminar a los Colonna, resurgían estos bajo otro enemigo de los Orsini, a quienes tampoco había tiempo para hacer desaparecer por completo. Por todo lo cual las fuerzas temporales del Papa eran poco temidas en Italia. Vino por fin Alejandro VI y probó, como nunca lo había probado ningún pontífice, de cuánto era capaz un Papa con fuerza y dinero, pues tomando al duque Valentino por instrumento y la llegada de los franceses como motivo, hizo todas esas cosas que he contado al hablar sobre las actividades del duque. Y aunque su propósito no fue engrandecer a la Iglesia, sino al duque, no es menos cierto que lo que realizó redundó en el beneficio de la Iglesia, la cual, después de su muerte y de la del duque, fue heredera de sus fatigas. Lo sucedido al Papa Julio, quien, con una Iglesia engrandecida y dueña de toda la Romaña, con los nobles romanos, dispersos por las persecuciones de Alejandro, y abierto el camino para procurarse dinero, cosa que nunca había ocurrido antes de Alejandro, no solo mantuvo las conquistas de su predecesor, sino que las acrecentó, y después de proponerse la adquisición de Bolonia, la ruina de los venecianos y la expulsión de los franceses de Italia, lo llevó a cabo con tanta más gloria cuanto que lo hizo para engrandecer a la Iglesia y no a ningún hombre. Dejó las facciones Orsini y Colonna en el mismo estado en que las encontró, y aunque ambas tuvieron jefes capaces de rebelarse, se quedaron quietas por dos razones: primero, por la grandeza de la Iglesia que los atemorizaba, y después, por carecer de cardenales pertenecientes a sus partidos, origen siempre de discordia entre ellos, que de nuevo se repetirán toda vez que tengan cardenales que los representen, pues estos fomentan dentro y fuera de Roma la creación de partidos
que los nobles de una y otra familia se ven obligados a apoyar, por lo cual cabe decir que las disensiones y disputas entre los nobles son originadas por la ambición de los prelados. Ha hallado, pues, su santidad el Papa León una iglesia potentísima, y se puede esperar que así como aquellos la hicieron grande por las armas, éste la hará aún más poderosa y venerable por su bondad y sus 1000 otras virtudes. Capítulo 12. De las distintas clases de milicias y de los soldados mercenarios. Después de haber discurrido detalladamente sobre la naturaleza de los principados, de los cuales me había propuesto tratar, y de haber señalado en parte las causas de su prosperidad o ruina y los medios con que muchos quisieron adquirirlos y conservarlos, réstame ahora hablar de las formas de ataque y defensa que pueden ser necesarias en cada uno de los estados a que me he referido. Ya he explicado antes cómo es preciso que un príncipe eche los cimientos de su poder, porque, de lo contrario, fracasaría inevitablemente, y los cimientos disponibles a todos los estados, nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y las buenas tropas. Y como aquellas nada pueden donde faltan éstas, y como allí donde hay buenas tropas, por fuerza ha de haber buenas leyes, pasaré por alto las leyes y hablaré de las tropas. Digo, pues, que las tropas con que un príncipe defiende su estado son propias, mercenarias, auxiliares o mixtas. Las mercenarias y auxiliares son útiles y peligrosas. El príncipe cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos, porque no tienen disciplina, como tienen temor de Dios, ni buena fe con los hombres, de modo que no se difiere la ruina, sino mientras se difiere la ruptura. Y ya durante la paz despojan a su príncipe, tanto como los enemigos durante la guerra, pues no tienen otro amor ni otro motivo que los lleve a la batalla que la paga del príncipe, la cual, por otra parte, no es suficiente para que deseen morir por él. Quieren ser sus soldados mientras el príncipe no hace la guerra, pero en cuanto la guerra sobreviene, o huyen o piden la baja. Poco me costaría probar esto, pues la ruina actual de Italia no ha sido causada sino por la confianza depositada durante muchos años en las tropas mercenarias, que hicieron al principio, y gracias a ciertos jefes, algunos progresos que les dieron fama de bravas, pero que demostraron lo que valían en cuanto aparecieron a la vista ejércitos extranjeros, de tal suerte que Carlos, rey de Francia, se apoderó de Italia con un trozo de tiza, y los que afirman que la culpa la tenían nuestros pecados, decían la verdad, aunque no se trata de los pecados que imaginaban, sino de los que he expuesto. Y como estos pecados los cometieron los príncipes, sobre ellos recayó el castigo. Quiero dejar mejor demostrada la ineficiencia de estos ejércitos. Los capitanes mercenarios o son hombres de mérito o no lo son. No se puede confiar en ellos si lo son, porque aspiran siempre a forjar su propia grandeza, ya tratando de someter al príncipe su señor, ya tratando de oprimir a otros al margen de los designios del príncipe, y mucho menos si no lo son, pues con toda seguridad llevarán al príncipe la ruina. Y a quien objetara que esto podría hacerlo cualquiera, mercenario o no, replicaría con lo siguiente, que un principado o una república deben tener sus milicias propias, que, en un principado, el príncipe debe dirigir las milicias en persona y hacer el oficio de capitán, y en las repúblicas, un ciudadano. Y si el ciudadano nombrado no es apto, se lo debe cambiar. Si es capaz para el puesto, sujetarlo por medio de leyes. La experiencia enseña que solo los príncipes y repúblicas armadas pueden hacer grandes progresos, y que las armas mercenarias solo acarrean daños, y es más difícil que un ciudadano someta a una república que está armada con armas propias que una armada con armas extranjeras. Roma y Esparta se conservaron libres durante muchos siglos porque estaban armados. Los suizos son muy libres porque disponen de armas propias. De las armas mercenarias de la antigüedad son un ejemplo los cartagineses, los cuales estuvieron a punto de ser sometidos por sus tropas mercenarias después de la primera guerra con los romanos, a pesar de que los cartagineses tenían por jefes a sus mismos conciudadanos,
Filipo de Macedonia, nombrado capitán de los tebanos a la muerte de Epaminondas, les quitó la libertad después de la victoria. Los milaneses, muerto el duque Felipe, tomaron a sueldo a Francisco Sforza para combatir a los venecianos, y Sforza venció al enemigo en Caravaggio y se alió después con él para sojuzgar a los milaneses, sus amos. El padre Francisco Sforza, estando al servicio de la reina Juana de Nápoles, la abandonó inesperadamente, y ella, al quedar sin tropas que la defendiesen, se vio obligada, para no perder el reino, a entregarse en manos del rey de Aragón. Y si los florentinos y venecianos extendieron sus dominios gracias a esas milicias, y si sus capitanes los defendieron en vez de someterlos, se debe exclusivamente a la suerte, porque de aquellos capitanes a los que podían temer, uno no vencieron, y los últimos orientaron sus ambiciones hacia otra parte. En el número de los primeros se contó a Juan Aucut, cuya fidelidad mal podía conservarse cuando nunca obtuvo una victoria, pero nadie dejará de reconocer que, si hubiese triunfado, quedaban los florentinos liberados a su discreción. Francisco Sforza tuvo siempre por adversarios a los Bracceschi, y se vigilaron mutuamente, y al fin Francisco volvió sus miras hacia la Lombardía, y Braccio hacia la Iglesia y el reino de Nápoles. Pero atendamos a lo que sucedió hace poco tiempo. Los florentinos nombraron capitán de sus milicias a Pablo Vitelli, varón muy prudente que, de condición modesta, había llegado a adquirir gran fama. A haber tomado Pisa, los florentinos se hubiesen visto obligados a sostenerlo, porque estaban perdidos si se pasaba a los enemigos, y si hubiesen querido que se quedaran, habían debido obedecerle. Si se consideran los procedimientos de los venecianos, se verá que obraron con seguridad y gloria mientras hicieron la guerra con sus propios soldados. Lo que sucedió, antes que tentaran la suerte en tierra firme, cuando contaban con nobles y plebeyos que defendían lo suyo. Pero bastó que empezaran a combatir en tierra firme para que dejaran aquella virtud y adoptaran las costumbres del resto de Italia. Al principio de sus empresas por tierra firme, nada tenían que temer de sus capitanes, así por lo reducido del Estado como por la gran reputación de que gozaban. Pero cuando bajo Carmañola el territorio se fue ensanchando, notaron el error en que habían caído. Porque viendo que aquel hombre, cuya capacidad conocían después de haber derrotado al duque de Milán, hacía la guerra con tanta tibieza, comprendieron que ya nada podía esperarse de él, puesto que no lo quería, y dado que no podían licenciarlo, pues perdían lo que habían conquistado, no les quedaba otro recurso para vivir seguros que matarlo. Tuvieron luego por capitanes a Bartolomé de Bérgamo, a Roberto de Sanseverino, al conde de Pitigliamo y a otros de quienes no tenían que temer las victorias, sino las derrotas, como les sucedió luego en Bailá, donde en un día perdieron lo que con tanto esfuerzo habían conquistado en 800 años. Porque estas milicias o traen lentas, tardías y mezquinas adquisiciones, o son súbitas y fabulosas pérdidas. Y ya que estos ejemplos me han conducido a referirme a Italia, estudiemos la historia de las tropas mercenarias que durante tantos años la gobernaron, y remontémonos a los tiempos más antiguos para que, visto su origen y sus progresos, puedan corregirse mejor los errores. Es de saber que, en épocas no recientes, cuando el emperador empezó a ser arrojado de Italia y el poder temporal del Papa a acrecentarse, Italia se dividió en un gran número de estados, porque muchas de las grandes ciudades tomaron las armas contra sus señores, que favorecidos antes por el emperador, las tenían avasalladas. Y el Papa, para beneficiarse, ayudó en cuanto pudo a esas rebeliones, de donde Italia pasó casi por entero las manos de la Iglesia y de varias repúblicas, pues algunas de las ciudades habían nombrado príncipes a sus conciudadanos, y como estos sacerdotes y estos ciudadanos no conocían el arte de la guerra, empezaron a tomar extranjeros a sueldo. El primero que dio reputación a estas milicias fue Alberico de Conio, de la Romaña, a cuya escuela pertenecen entre otros Braccio y Sforza, que en sus tiempos fueron árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos los que hasta nuestros tiempos han dirigido estas tropas, y el resultado de su virtud la hallamos en esto, que Italia fue recorrida libremente por Carlos, saqueada por Luis, violada por Fernando e insultada por los suizos. El método que estos capitanes siguieron para adquirir reputación
fue primero el de quitarle importancia a la infantería, y lo hicieron porque, no poseyendo tierras y teniendo que vivir de su industria, con pocos infantes no podían imponerse y les era imposible alimentar a muchos, mientras que, con un número reducido de jinetes, se veían honrados sin que fuese un problema el proveer a su sustentación. Las cosas habían llegado a tal extremo que en un ejército de 20.000 hombres no había 2.000 infantes. Por otra parte, se había ingeniado para ahorrarse y ahorrar a sus soldados la fatiga y el miedo con la consigna de no matar en las refriegas, sino tomar prisioneros sin degollarlos. No asaltaban de noche las ciudades, ni los campesinos atacaban las tiendas, no levantaban empaladizas, ni abrían fosos alrededor del campamento, ni vivían en él durante el invierno. Todas estas cosas, permitidas por sus códigos militares, las inventaron ellos, como he dicho, para evitarse fatigas y peligros, y con ellas condujeron a Italia a la esclavitud y a la deshonra.